Saludos a todos y a todas que están visitando el canal. El día de hoy estaremos repasando la historia de Dan Saunders, un australiano que tenía 29 años de edad en ese entonces. Dan Saunders estaba a punto de tener una aventura inesperada y todo empezó con un cajero automático. Imagínese si su tarjeta de cajero automático del banco de repente comenzara a darle dinero en efectivo, aunque no tuviera nada en su cuenta. No solo unos pocos dólares, o incluso unos pocos miles, sino cientos de miles en el transcurso de varios meses. ¿Qué haría? Sabría que está mal, sabría que es ilegal y que en algún momento tendría que enfrentar las consecuencias. Pero dinero en efectivo, aparentemente gratis, a muchos de nosotros nos resultaría difícil resistir. Eso es lo que le sucedió a un joven australiano llamado Dan Saunders en el 2011. Y esta es su historia. A principio de 2011, Dan Saunders, de 29 años, trabajaba como barman en la ciudad de Wangaratta, 3 horas al norte de Melbourne, Australia. Una noche salió a tomar unas copas con un amigo. El acuerdo era que el amigo pagaría las bebidas durante la primera mitad de la noche y Dan pagaría después. Pero cuando llegó su turno de pagar, Dan se dio cuenta de que no tenía mucho dinero en efectivo. Llevó su tarjeta del National Australia Bank a un cajero automático cercano. Más tarde explicó que estaba más que un poco achispado. Insertó la tarjeta y descubrió, para su consternación, que solo tenía $3 en su cuenta. Una de las opciones que le ofrecía el cajero automático era una transferencia de fondos de su cuenta de crédito a su cuenta bancaria. Desesperado y probablemente porque había bebido unas copas, Dan intentó usar esta función para transferir 200 a su cuenta. No se sorprendió cuando apareció en la pantalla un mensaje que decía «Transacción cancelada». Sin embargo, se quedó atónito cuando vio que el saldo de su cuenta ahora era de 203. Sacó algo de efectivo y regresó al bar para disfrutar el resto de la noche. De camino a casa, después de varias copas más, pasó por otro cajero automático. Se detuvo e intentó nuevamente transferir fondos a su cuenta. Una vez más, la máquina le dijo que la transacción había sido cancelada. Pero su cuenta bancaria mostraba la adición de otros 200. Lo intentó de nuevo, esta vez transfiriendo 2,000 a su cuenta. Luego se fue a la casa a dormir. A la mañana siguiente, revisó su cuenta y se sorprendió al descubrir que tenía más de 2,000 en crédito. Así fue como empezó. 4 meses de gastos. Dan no era un ladrón. Hasta ese momento de su vida nunca había tenido problemas con la policía y no había recibido ni siquiera una multa por exceso de velocidad. Al principio, parece que lo movía más la curiosidad que cualquier otra cosa. Pronto gastó su ganancia inesperada original de 2,000, por lo que regresó al cajero automático y transfirió otros 2,000. Y luego lo hizo de nuevo, y otra vez. Ni siquiera Dan estaba seguro de cómo funcionaba exactamente el error. Al principio, creía que el error solo funcionaba en las primeras horas de la mañana, cuando el cajero automático estaba fuera de línea. Más tarde, descubrió que funcionaba a cualquier hora del día y en cualquier cajero automático. Lo que descubriría es que después de un tiempo, su saldo se pondría al día y mostraría el dinero que había transferido. Dan se dio cuenta de esto cuando se puso nervioso y dejó de transferir efectivo en el cajero automático. Después de unos días, para su horror, su cuenta bancaria estaba 20,000 sobregirada y congelada. En ese momento, Dan tomó una decisión que cambiaría su vida.
Usó la falla del cajero para transferir 60,000 a su cuenta. Inmediatamente, su cuenta mostró 40,000 en crédito. Ahora comprendió que si dejaba de hacer estas transferencias, el sistema se pondría al día y él estaría enormemente endeudado. Pero podría seguir adelante siempre que hiciera nuevas transferencias todos los días. La novia de Dan, una maestra en una escuela primaria local, estaba cada vez más preocupada por la cantidad que Dan gastaba y el hecho de que pareciera visitar los cajeros automáticos con tanta frecuencia. Aunque los dos habían planeado casarse, ella terminó la relación. Después de la ruptura, Dan empezó a gastar muy rápido. Empezó a pagar por la compañía de mujeres y a llevar a sus amigos a escapadas exóticas. En una ocasión, alquiló un helicóptero para llevar a un pequeño grupo a un hotel de lujo que costaba $2,000 la noche. Todo esto se financiaba con visitas diarias al cajero automático para transferir cantidades cada vez mayores. Curiosamente, el banco no parecía preocupado. De vez en cuando llamaban a Dan para confirmar que había sido él quien había usado la tarjeta cuando se utilizó para cargar cantidades inusualmente grandes. Pero mientras lo confirmara, no parecía haber ningún problema. En una ocasión, un miembro del personal del banco llamó para preguntar por qué Dan había intentado retirar $900,000 de un cajero automático la noche anterior. Les dijo que había estado borracho y que probablemente había pulsado los botones equivocados. Se rieron. Una conciencia culpable. A menos de 3 meses de empezar su frenesí de gastos, Dan empezó a tener problemas de salud. Tenía un sobrepeso importante, no podía dormir y empezó a sufrir ataques de pánico tan graves que necesitaba medicación para lidiar con ellos. Después de 4 meses y medio, cuando su ansiedad empeoró, Dan decidió dejar de tomarlo. Calculó que para entonces había gastado más de $500,000 que no le pertenecían, una suma que no podía esperar devolver. Dan sabía que cuando dejara de hacer transferencias, el banco reconociera que estaba endeudado masivamente. Para su sorpresa, no pasó nada más que el cierre de su cuenta. Al mes siguiente llamó al banco. El banco dio a entender que sabía lo que había estado haciendo, pero se negaron a hablar con él porque afirmaban que habían puesto el asunto en manos de la policía. Dan esperó, pero no pasó nada. Durante 3 años más, nada siguió sucediendo. La ansiedad de Dan seguía siendo un problema importante y comenzó a ver a un psiquiatra. Pero eso no ayudó. El terapeuta simplemente le dijo que se entregara a la policía. Dan necesitaba hablar con alguien sobre lo que había hecho. Les había dicho a sus amigos y a familiares que el dinero había provenido de la compraventa de acciones y de apuestas exitosas. Y nadie sabía realmente lo que había sucedido. Dan habló con los periódicos y publicaron la historia. Luego apareció en un programa de televisión nacional australiano de actualidad, The Current Affair, y explicó exactamente lo que había hecho. De repente, la policía se interesó mucho y en el 2014 Dan fue acusado de más de 100 cargos de fraude y robo en el tribunal. En el 2015, Dan Saunders finalmente se encontró en el tribunal, lo cual resultó ser tan surrealista como la experiencia anterior. El banco claramente no quería proporcionar detalles de cómo había obtenido tanto dinero, aunque los funcionarios del banco enfatizaron que el vacío legal se había solucionado. Estaba claro que ni la fiscalía ni el juez entendieron lo que había sucedido, aunque era obvio que 1.6 millones del National Australian Bank, el Banco Nacional de Australia, habían llegado de alguna manera a la cuenta de Dan. No estaba claro cuánto de eso había gastado realmente, y el banco nunca lo confirmó oficialmente,
aunque una fuente bancaria anónima le dijo a la prensa que eran alrededor de 300,000. En Australia, como en la mayoría de los demás países, el hurto por hallazgo es un delito. Eso significa que simplemente quedarse con el dinero o los objetos que se han encontrado es ilegal. Incluso si en realidad no los roba usted mismo. Eso fue lo que Dan Saunders se declaró culpable. Fue sentenciado a pasar 12 meses en prisión y a cumplir otros 18 meses bajo una orden de corrección comunitaria. También se le ordenó pagar al National Australian Bank 250,000 en compensación. Después de salir de prisión, una vez más encontró trabajo como barman. También se tomó el tiempo para escribir su historia. The Glitch apareció originalmente como un podcast de 8 partes, narrado por Dan y una versión cinematográfica, Cash Out. Dan iría a la cárcel algún día, pero no hoy. Está actualmente en preproducción. La conclusión: durante unos pocos meses en 2011, Dan Saunders disfrutó del tipo de estilo de vida que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Fiestas lujosas, jets privados, ropa de diseñador, hoteles de lujo y restaurantes caros. Admitió lo bien que se sintió inicialmente en una entrevista del 2023. Poder hacer que el saldo de su cuenta aumente a millones con solo presionar una tecla era algo muy adictivo. Me sentí como un cavernícola que descubre el fuego. Pero él afirmaba que todo ese dinero aparentemente gratis no lo hacía feliz. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Mientras transfería el dinero, la ansiedad era un problema importante. Durante los 3 años que esperó a que el banco y la policía lo atraparan, su vida real estuvo en suspenso. No podía volver a su lujoso estilo de vida anterior, pero tampoco podía adaptarse a una vida más mundana. Él afirma que es mucho más feliz ahora que ha cumplido su condena en prisión y una vez más trabaja como barman y lleva una vida completamente normal. Dan Saunders ciertamente infringió la ley, pero está lejos de ser un delincuente típico. Frente al tipo de tentación que él tuvo, especialmente en estos tiempos difíciles, ¿cuántas personas podrían haber reaccionado de la misma manera? Final de la historia. Aquí les voy a demostrar unas pocas imágenes de Dan Saunders que se tomó mientras que vivía esa vida lujosa. Esta primera imagen es de Dan Saunders en un hotel de lujo. La segunda imagen es de Dan Saunders en París. Y esta última que les mostraré es cuando Dan Saunders regresó a su vida normal y volvió a conseguir un trabajo como un barman, que era lo que se dedicaba antes de que todo esto le ocurriera. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos el mismo incidente como le pasó a Dan Saunders, haríamos lo mismo? Fíjense que 12 meses de prisión y 250,000 que tuvo que regresar, no se me hace muy mal por gastar 1.6 millones. Yo hubiera pensado que el castigo hubiera sido mayor, pero algo interesante de la historia que me llamó la atención a mí es, me pongo a pensar, si Dan Saunders nunca hubiera contado su historia en televisión y en el programa en el cual lo hizo, me pongo a pensar si es que se hubieran dado cuenta del error o de la falla que tenía los cajeros automáticos con la tarjeta que él estaba utilizando.
porque al parecer no se había ni dado cuenta la ley sobre el asunto que estaba ocurriendo con Dan Saunders. Una historia que me dejó pensando qué hubiera pasado si Dan Saunders no hubiese dicho nada. A lo mejor aún siguiera gastando dinero como lo estuvo haciendo en el 2011. Pero al parecer Dan tenía una buena conciencia y él sabía que iba a haber consecuencias, así de que quiso enfrentar las consecuencias y por eso contó la historia. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo? Aunque yo sé que hay personas que a lo mejor todavía hubieran seguido hasta que pues se hubiera dado cuenta la ley por sí. Porque Dan mismo dijo que era adictivo seguir sacando dinero tan fácil con solo estar presionando teclados. Un caso muy extraño y muy raro. Nadie sabe cuál fue el error y ellos no quisieron decir. Yo pienso que nadie sabía o nadie supo cuál fue el error porque supuestamente la cantidad era de 1.6 millones, pero habían dicho que solo se habían gastado 300,000. Así es de que hay algo ahí que no concuerda. Ni la juez sabía cuál era el error. No lo quisieron decir. Yo me imagino que era porque, o una de dos, no sabían cuál era el error y ellos dijeron que ya lo habían arreglado, o sí se dieron cuenta del error, pero obviamente no quisieron decir cuál era porque hubiera facilitado para que otras personas trataran de hacer lo mismo. En fin, Dan ya pagó su condena, regresó a la vida que tenía él anteriormente con una deuda de $250,000 que tiene que pagar, pero no fue antes de que no se gastara y viviera una vida de alguien que tenía 1.6 millones de dólares. Increíble la historia de Dan. Bueno, mi gente, ya llegó la hora para despedirme. Así es de que espero que se suscriban al canal, denle un like, compartan esta historia con sus amigos y familiares y nos vemos en la próxima.